Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Álvaro Lozano, junto con mis compañeros Cristian Telle, John Mora y Andrés Gómez. El tema que nos tocó, política monetaria, dice que el estudio de las políticas instrumentales son aquellas políticas que sirven de medio para alcanzar algunos objetivos propios de la política económica, constituida así la política monetaria como política de estabilización en el corto plazo. Es un instrumento fundamental para alcanzar la estabilidad. En el ámbito de precio, las condiciones es una condición imprescindible para para el crecimiento económico y el buen funcionamiento de los mercados financieros y reales. El Banco Central busca la estabilidad de precio y el tipo de cambio a través de dos vías, la confianza y la base o el controlar la base monetaria. La confianza para que los agentes esperen que se va a producir, que se va a producir la estabilidad y no quiebren ellos mismos, y controlar la base monetaria como instrumento propio de la política monetaria para alcanzar objetivos macroeconómicos. Conceptos, artífices y objetivos de la política monetaria. Bueno, la política monetaria son acciones conscientes emprendidas por las autoridades monetarias o en acciones deliberadas, buscando cambios en la cantidad y la disponibilidad en el coste del dinero. El Banco Central pues debe manejar los instrumentos monetarios, regular la liquidez, junto con el gobierno, el Ministerio Económico y de Finanzas, que tiene un carácter general como objetivo la tasa de crecimiento de los precios, de, la tasa de crecimiento del PIB y el nivel de empleo. Bueno, ¿hasta dónde son capaces de influir las autoridades monetarias para conseguir los objetivos de política económica? Difieren mucho los autores keynesianos y monetaristas, Friedman y otros, sobre la cantidad de dinero sobre la actividad económica, y nos habla entonces de los efectos en la variación del dinero. Para ello, en el corto plazo tiene efectos reales, son efectos más importantes que en el largo plazo, considerados como efectos difusos. Para estos autores, el dinero entonces es neutral en el largo plazo y no puede influir en la producción ni en los tipos de interés. En la actualidad, pues la política monetaria no es el único conjunto de instrumentos a utilizar para conseguir los objetivos expresados. Dice, según José Viña, la eficiencia de la política monetaria está seriamente cuestionada en un mundo donde los agentes tienen que tomar o buscan incorporar sus expectativas de inflación y decisiones. La ilusión monetaria tiende a desaparecer y donde la restricción al crecimiento económico proviene de buena parte de los fenómenos estructurales. Entonces, en la actualidad la literatura nos hace suponer más generalizadas las causas que originan los problemas que afectan a la inflación, al empleo, el crecimiento. Son de tipo estructural. Pero esto no significa que no tenga sentido, entonces así aplicarla a la lucha contra la inflación, el desempleo o para favorecer la dinámica de la actividad en el corto plazo. Dice que la elección de las variables objetivo monetario. Las autoridades monetarias son las que eligen entre un agregado monetario o un tipo de interés. Esto depende de la estabilidad en relación entre el objetivo monetario y el final. Dice que la demanda de dinero es mayor en relación a la estabilidad del tipo de interés, a la demanda efectiva y a la renta. Las autoridades optan por la cantidad de dinero.
la capacidad del Banco Central para influir sobre cada una de las variables. Eh, en los países con un mercado financiero suficientemente desarrollado pueden utilizar como objetivo el tipo de interés o en caso contrario operan por algún agregado monetario, la disposición del Banco Central para aceptar movimientos frecuentes e importantes en los tipos del mercado monetario, la dificultad de prever la inflación, depender incluso de la postura que adopten las autoridades monetarias a las corrientes, dice que las corrientes de pensamientos tradicionales, el tipo de cambio, un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible tiene mayor libertad en la actuación. Bueno, pero en un mundo globalizado en la economía mundial esto hace cada vez menos cierto. Eh, Establecer el objetivo monetario en términos de tipo de interés a largo y tipo de interés a corto plazo. Pues el tipo de interés en el largo plazo depende del corto plazo y de unas circunstancias que la política monetaria no puede controlar. En el tipo de interés a largo plazo, como variable operativa, es mantener el agregado monetario como objetivo intermedio. El tipo de cambio es conocido si se tiene algunas ventajas si se tiene información inmediata de sus cambios y se puede hacer a través de intervenciones sobre el tipo de interés o el interviniendo en los mercados de divisas. Aunque con un debilitamiento de la moneda, la manipulación del tipo de interés puede entrar en colisión, chocada, con el mantenimiento del equilibrio externo. Bueno compañeros, ahora vamos a hablar acerca de la estrategia de control monetario directo sobre el objetivo de la inflación. Todos los países tienen establecido un objetivo de estabilidad de precios en su política económica, pero no siempre se hace explicitando un valor asociado a la inflación. Esa diferencia es muy importante, porque asignar una cifra concreta al objetivo tiene consecuencias muy positivas en el proceso de formación de expectativas de la inflación. Aunque no todos los países asignan valores explícitos a la inflación, aplican una estrategia de control directo sobre el objetivo. Si es cierta la situación inversa, todos aquellos países que aplican una política monetaria directa sobre el objetivo anuncian este de forma explícita y asignándole una cantidad. El motivo es que la credibilidad que tenga el Banco Central como responsable de la inflación es muy importante para que trabajadores y empresarios tomen sus decisiones de forma acorde a ese horizonte. También que en los mercados financieros las expectativas de estabilidad de precios influyan en la determinación de los tipos de interés. Por este motivo se establece un valor numérico a un índice de precios que facilite el seguimiento de inflación por parte de todos los agentes. Bueno, la diferencia entre la estrategia de control a dos niveles que acabo de exponer mi compañero y la directa sobre el objetivo radica en que mientras la primera, las intervenciones en política monetaria están motivadas por variaciones esperadas en la inflación cuando existen movimientos previos monetarios o de tipo de cambio. En la segunda no existe un objetivo intermedio cuantificado, cuya consecución se considere un medio para lograr el objetivo de inflación. La motivación que origina la adopción de una medida monetaria es la previsión de que pueda haber movimientos no deseados en el alza del nivel general de precios. Esta previsión se hace considerando la evolución de un conjunto muy amplio de indicadores considerados relevantes, entre los que pueden tener un papel protagonista un agregado monetario o el tipo de cambio. Bueno, existen algunos aspectos relevantes que han permitido poder establecer políticas monetarias de este tipo, aspectos que han posibilitado que los resultados obtenidos sean satisfactorios, aún obviando la existencia de los retardos. Uno de los problemas que se pueden plantear en el futuro y que fueron la causa de la implantación de la política de control monetario a dos niveles auspiciada por Friedman
Los hechos que han podido contribuir al éxito de la política directa sobre el objetivo son la experiencia que tienen ya actualmente los bancos centrales que iniciaron políticas monetarias activas desde los años 70, que por lo tanto tienen un amplio conocimiento teórico y práctico del funcionamiento de la política monetaria. Otro aspecto es la ya larga trayectoria de la estrategia de control monetario, que ha permitido que ésta ya sea previsible. Es decir, que ésta es suficientemente conocida por los agentes de manera que, como ya se ha indicado anteriormente, pueda ser anticipada por los mercados. Y el último aspecto es que en los últimos años los bancos centrales de aquellos países que gozan de una estabilidad en sus precios, entre los cuales se encuentran aquellos que tienen un importante grado de autonomía, cuentan con la confianza en los mercados financieros, de trabajadores, de empresarios, etc. Esta credibilidad permite crear expectativas de inflación a la baja. Para el esquema básico de funcionamiento de la política monetaria de control directo sobre el objetivo de inflación, en primer lugar tenemos que el objetivo de estabilidad se fija en términos de IPC o inflación subyacente. Al ser importante que los individuos entiendan y estén suficientemente informados de la actualidad del Banco Central, se establece el IPC que resulta más conocido. En segundo lugar tenemos a los indicadores que sirven de base de conocimiento para adoptar un cambio en las medidas, que son muy amplios y difieren según los países. Debido a la existencia de retardos en la aplicación de la política monetaria, se realizan previsiones de inflación que sirven de variable relevante junto a otros indicadores. Las previsiones de inflación se confeccionan teniendo en cuenta indicadores cuantitativos y cualitativos sobre una amplia gama de variables financieras y no financieras, junto a las previsiones inflacionarias, que son habitualmente de 2 a 6 meses por delante. Se consideran tipo de cambio, precios industriales, acuerdos salariales, agregados monetarios, brecha de producción y otros muchos más. En tercer lugar, la variable de control suele ser el tipo de interés a corto plazo, que oscila del tipo de interés a un día del mercado financiero monetario al tipo de 90 días de las letras bancarias según el país. Esta relación se muestra difusa y compleja, tal como la califica el Banco Central Europeo. En primer lugar, incorpora las expectativas. Un cambio en el tipo de intervención puede generar expectativas de cambio de orientación de la política monetaria. ¿Cómo es esto? Se influyen los tipos a largo plazo, aunque estos dependen de muchos aspectos. Las expectativas de crecimiento económico, expectativas de inflación, etc. También puede generar expectativas sobre la evolución de los precios que influyen en expectativas positivas o negativas sobre los precios futuros y generen movimientos en el tipo de cambio. La banca central demanda dinero para hacer frente a sus demandas de efectivo, para compensar saldos interbancarios y para cumplir las exigencias del coeficiente de caja. Debido a la capacidad del Banco Central para crear base monetaria, este puede establecer los tipos de interés que aplicará a sus operaciones de crédito. Esto influye en los tipos de interés de los mercados monetarios interbancarios y otros mercados de financiación de activos fácilmente sustituibles por dinero. Y también en los tipos de los créditos a corto plazo y tipos de variables que la banca aplica a sus clientes. También afecta a los tipos de los depósitos bancarios. ¿Qué pasa con los cambios en los tipos de interés? El mercado a corto y a largo plazo influye en los precios de los activos, por lo tanto en la financiación del consumo de la inversión de las familias y de las empresas, y por supuesto en el ahorro. Por este canal se influyen sobre la oferta y sobre la demanda de bienes y servicios.
Los cambios en la demanda pueden influir sobre las condiciones de mercado de trabajo y de los mercados de bienes y servicios. Los tipos de cambio determinarán en buena medida la inflación, repercutiendo en el precio final de los bienes importados, en el precio de los bienes intermedios necesarios para la fabricación de otros bienes. Los precios de los productos exportados también cambian como consecuencia de su variación. Aunque explicando de forma muy esquemática, este es el canal de transmisión de la política monetaria que considera el Banco Central Europeo cuando toma sus decisiones de regulación monetaria y modifica los tipos de interés en sus operaciones de intervención. Y por último, tenemos a los instrumentos que se aplican en función de la anterior variable, tipos de interés, básicamente mediante operaciones de mercado abierto y en algunas ocasiones a través del redescuento. Buenas compañeros, mi nombre es John Miller Mora, vengo a hablarles un poco de política monetaria, más específicamente sobre los instrumentos de política monetaria. Primero que debemos saber es que la política monetaria es un instrumento mediante el cual la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, decide sobre la oferta monetaria y también la disponibilidad de esta en el mercado. Cabe destacar que la política monetaria posee dos características. La primera característica es que sus políticas pueden ser predecibles. Ejemplo, si estamos en recesión, pues con nuestros conocimientos que hemos adquirido podemos inferir qué políticas puede efectuar el Banco Central. Ejemplo, una disminución de la tasa de redescuento, del encaje bancario, etcétera, etcétera. La segunda característica es que podemos predecir qué efecto traerá la implementación de una política por parte del Banco Central. Ejemplo, si el Banco Central disminuye, por ejemplo, el encaje bancario, pues nosotros podemos decir que va a aumentar la liquidez, va a aumentar la inversión, la producción, va a disminuir la tasa de desempleo. Pero lo que no podemos predecir es en qué medida se dará cada cosa, es decir, cuantificar o hacer una predicción sobre números. Pero sí podemos, por ejemplo, hacer estimaciones. Pero rara vez esta va acorde con la realidad. Tenemos tres instrumentos de política monetaria. El primero son las operaciones de mercado abierto. Segundo mecanismo sería la tasa de redescuento. Tercero, las variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. En las operaciones de mercado abierto, pues comúnmente nosotros lo llamamos como la compra o venta de activos financieros, ya sea públicos o privados, por parte del Banco Central. Existen dos tipos de operaciones de mercado abierto. Hay unas operaciones en firme y unas operaciones con pacto de recompra. Las operaciones con pacto de recompra es cuando el Banco Central, al momento de vender o comprar un activo financiero, pues pacta de que después de transcurrido X tiempos él pueda volver a comprar o vender ese activo financiero. Para poder llevar a cabo una operación de mercado abierto existen cuatro mecanismos. El primer mecanismo es elevar la tasa de interés. El segundo mecanismo sería disminución de la tasa de interés. La disminución de la tasa de interés en este caso actuaría como una política monetaria expansiva y el aumento de la tasa de interés como contractiva. También está la venta o compra de activos financieros. La venta sería para recoger liquidez del mercado y la compra sería para inyectar liquidez al mercado. Como segundo instrumento tenemos la tasa de redescuento. La tasa de redescuento es la tasa de interés que el Banco Central le fija a los bancos comerciales sobre un préstamo que éste le concede. Ejemplo, si el Banco Central de Colombia le concede un préstamo a Bancolombia, pues este le fija una tasa de interés a ese préstamo y ese préstamo nosotros lo conocemos como la tasa de redescuento. Esta tasa de redescuento aumenta o disminuye dependiendo del ciclo económico en el que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en auge o en recesión. Si estamos en recesión, esa tasa de redescuento va a disminuir obviamente para incentivar a que acudan a los créditos, ya sea el banco comerciales y también los terceros. Como tercer instrumento de política monetaria tenemos las variaciones en los porcentajes de reservas obligatorias. Normalmente nosotros lo conocemos como el encaje bancario. Este encaje bancario es una proporción de dinero que los bancos comerciales deben guardar sobre los depósitos que los terceros hagan. Pero no necesariamente este dinero debe ir al Banco Central, sino que ellos también lo pueden guardar en sus cajas.
Este encaje bancario o el coeficiente de encaje bancario pues se utiliza para cumplir unos fines, un fin de liquidez, de control monetario y de financiamiento del déficit público. Por último, pues es válido decir que la política monetaria tiene como objetivo siempre la liquidez. Cualquier política o instrumento que el Banco Central haga, pues va a ser con el objetivo o propósito de aumentar o disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía. Limitaciones de la política monetaria. La política monetaria puede tener varios problemas en su aplicación, como serían la existencia de retardos. Esto se debe a que, aunque el momento en que se detecta una perturbación en la economía hasta que se toman las medidas pertinentes es demasiado corto, pues el tiempo en que se consigan los objetivos reales sobre la economía puede demorar meses e incluso años, ya que los agentes económicos para modificar su consumo o ahorro, pues eso le lleva tiempo, teniendo en cuenta también que este es un instrumento coyuntural. Otro problema en su aplicación es la inestabilidad de la velocidad de dinero en circulación. Es claro que la velocidad de dinero en circulación se refiere a todas las transacciones realizadas a un nivel de oferta dada con un nivel de renta. Entonces, la inestabilidad de esta lo que genera es una perturbación a la hora de medir la evolución de la oferta monetaria. Otro problema es la eficacia contractiva y expansiva. Se plantea que la política monetaria es más efectiva de manera contractiva que expansiva, ya que los agentes económicos para invertir, ahorrar o consumir, pues no se basan solo en el tipo de interés, tienen también en cuenta la especulación. Otro problema es la influencia del sector público. Básicamente esto se refiere en las principales quejas de los gobernadores de los bancos centrales en su limitación de la posibilidad de actuación, ya que muchas veces esta emisión de dinero son para la financiación del déficit público y esto le limita sus posibilidades de actuar. Otro problema son los factores sociales. Esto se debe a que en ocasiones de graves problemas de inflación, la política monetaria no puede ser tan restrictiva, ya que hay un motivo social teniendo al gobierno presiones sobre distintos grupos sociales que han sido pues muy vulnerables. Y por último, el último problema sería la influencia del sector exterior. El sector exterior puede ser una restricción para la política interna, pues podemos observar que la entrada de capital sería una inyección de liquidez autónoma en la economía. Ya el banco, pues mediante su medida de liquidez, pues subsanará esto. Efectividad de la política monetaria a través del modelo ISLM. Partiendo del conocimiento de la curva ISLM, se podría analizar la efectividad de la política monetaria mediante dicho modelo, sabiendo lo que significa cada curva. La curva IS son todas las combinaciones de producción y tipos de interés de equilibrio en el mercado de bienes, y la curva LM son todas las combinaciones de producción y tipo de interés de equilibrio en el mercado financiero. Entonces, para eso tenemos que examinar dentro de un contexto de efectividad cómo afecta la producción un cambio en la cantidad de dinero en circulación, partiendo del supuesto de la independencia de la política monetaria. Mediante las operaciones matemáticas tenemos esta fórmula, la cual nos dice que partiendo de un incremento de la cantidad de dinero en circulación, ya sea por una compra de títulos en el mercado financiero por el Banco Central,
Esto supone un desplazamiento a la derecha de la curva LM, lo cual es considerada como una expansión monetaria, trayendo consigo efectos sobre la economía como la disminución del tipo de interés, lo cual genera en cadena un aumento de la inversión y del gasto. Como último, aumentando la renta hasta su nuevo punto de equilibrio. También debemos de tener claro que la efectividad de la política monetaria depende en sí de la pendiente de cada curva. Por ejemplo, en la curva LM depende de su pendiente, que es K sobre H, que eso es la demanda de dinero, sea sensible o no al tipo de interés. Si H es muy grande, el dinero se destinará básicamente a especular, pero por el contrario, si H, que es el denominador, es pequeño, ya la pendiente se nota un poco achatada y el dinero se destinará para financiar las transacciones. La efectividad de la política monetaria según la pendiente de la curva IS. Podemos ver que la pendiente de la curva IS influye sobre la efectividad. Vemos que cuando esta pendiente es totalmente horizontal, está en su máxima efectividad, pudiendo suponer que la inversión es sensible al tipo de interés. En el caso contrario, la pendiente de la curva es totalmente vertical, donde está su mínima efectividad. La pendiente también sería inelástica al tipo de interés, por ende la producción se mantendría constante. Entonces, la efectividad de la política monetaria depende de las relaciones existentes entre los mercados de bienes y servicios reales y los mercados monetarios, mostrándose eficaz cuando el equilibrio monetario tiene relación con el tipo de interés. Para concluir, en el modelo ISLM, la política monetaria tiene una importancia considerable como complemento de la política fiscal, específicamente para estimular el gasto público, la inversión y conseguir el objetivo de pleno empleo.